Aquí estamos hablando, antes de la entrevista, de que si un individuo necesita poner una valla tamaño colosal para mandarle un mensaje a una mujer de la que esté enamorado, debería pensárselo bien. Porque si no puede convencerla conversando, ¿verdad?, con un contacto directo, no creo que tenga muchas posibilidades. Pero aquí hay gente que son partidarios de las vallas, así que no vamos a seguir esa discusión. Mejor vamos a hablar de un tema muy importante. La violencia. No es justo lo que te acaba de decir. La violencia. Porque está editado. La violencia intrafamiliar y sobre todo los feminicidios. El cafecito de hoy lo vamos a compartir con Virtudes de la Rosa, que es la directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también Stalin Montero, que es el coordinador de estudios de ese instituto, gracias, de Género y Familia de la UAS. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, aquí tenemos mucho tiempo perdiendo muchas mujeres año por año. Y tenemos mucho tiempo viendo a las autoridades ponerse t-shirt, portar cartelones y hacer marchas. ¿Qué es lo que no se ha hecho, a juicio de ustedes, y se debería hacer para reducir esta epidemia? Porque se lleva las vidas de más mujeres que cualquier enfermedad. ¿Qué es lo que está fallando y qué es lo que no se ha hecho que se debería hacer? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar con el público y con ustedes sobre este tema que, como tú bien dices, se llevan más mujeres que cualquier epidemia que se haya llevado seres humanos en nuestro país. Nunca en nuestro país una epidemia se ha llevado como ya en este caso van 66 mujeres en este año. El año pasado llegamos a 107 y nosotras tenemos la visión de que el promedio que estamos teniendo es alrededor de 170 mujeres por año en República Dominicana. Un país de unos 10 millones de habitantes, 10 y tantos millones de habitantes, y se da el lujo de perder mujeres entre 18 y 45 años, que son las que son asesinadas. Bueno, realmente desde antes de 18, pero el promedio es fundamental. En España tienen las manos puestas en la cabeza y la prensa tiene una campaña. Y teniendo, ¿cuántos millones de habitantes que tiene España? 40 millones. Yo creo que era como 50, 40 y pico. Y tienen mucho menos feminicidio que aquí, y están alarmados. Así es. Ellos han llegado a 60 mujeres y están alarmados siendo 40 millones de habitantes. Nosotros en estos días compartí un programa de televisión con un fiscal de la Procuraduría, y él estaba feliz porque el año pasado a esta fecha ya iban 80 casos y en ese momento cuando estábamos juntos iban 58. Yo le decía, mira, una sola mujer que se pierda por ese motivo debe ser motivo de preocupación, sobre todo porque el problema es cómo estamos construyendo al hombre dominicano, cómo estamos construyendo a la mujer dominicana que admite ser sometida a niveles de violencia que insospechado. Nosotros realizamos una investigación, la doctora Sonia Díaz, investigadora de nuestro instituto, hizo una investigación sobre los tipos de violencia a que son sometidas las mujeres. Ella solamente estudió los casos que habían llegado a judicializarse. Y era de todo lo que los hombres hacían y la forma en que la golpeaban y los artículos que utilizaban para golpear a las mujeres. Y si hablamos de feminicidio, ya, como hemos dicho, ya en lo que va de este año tenemos 66 mujeres. Contando las de este fin de semana. Contando las tres de este fin de semana. Hubo 3 muertes. Llegamos a 66. Si tú tomas los datos de la Procuraduría, te va a decir que es menos, porque ellos solo contabilizan los casos de feminicidios íntimos. Por ejemplo, esa señora que el hombre fue a matar a la hija de ella y ella intervino y él la asesinó, no cuenta con feminicidio para la Procuraduría. Que es la madre. Que vi que en los medios se le tipificó como feminicidio
coyuntural O utilizar adjunto, algo así. un término Sí. parecido, ¿no? Que Y se Lo supone cual que no cambia su muerte, es decir, no, sigue muerta. Y es no, y fue feminicidio. considerado como feminicidio con esa categoría, pero porque el victimario tenía la intención de matar a la hija. Lo primero, por ahí comienza la respuesta precisa a tu pregunta, Uchi. Lo primero es que no hay una intención de visibilizar totalmente el fenómeno. Exacto. Para poder desarrollar políticas públicas que realmente respondan a este flagelo que está haciendo el feminicidio en nuestro país, sino que se trata de reducir el caso, reducir el hecho, el fenómeno, reduciendo los casos. Lo segundo, que no hay una política sostenida. Yo quiero que tú me digas, ¿han bajado los casos con referencia al año pasado en función de qué? ¿Qué se ha hecho en nuestro país? ¿Qué proceso, aunque sea campaña, que no deberían ser campaña, deberían ser políticas permanentes, se ha desarrollado para modificar esos imaginarios que conducen al hombre a sentirse que la mujer es de su propiedad, que es un objeto del cual él puede disponer? Pero mira, Virtudes, a propósito de eso, veo que en un estudio que se hizo recientemente, los jóvenes y las jóvenes dominicanos admiten que un individuo le controle la vida a su pareja. Es decir, que incluso muchachas dan como buena y válida la conducta de no te me pongas esa ropa, no te me juntes con fulano, no me vaya a tal sitio. Que son los primeros síntomas de que un individuo puede llegar a ser un feminicida. Así es. Bueno, le iba a preguntar a Stalin como encargado de los estudios de masculinidad, precisamente, a propósito de esa observación que hace Uchi, ¿qué elementos ustedes han encontrado dentro de esa construcción de masculinidad de los dominicanos que hacen que esa cifra de feminicidio, de violencia contra la mujer, sea tan extraordinaria como la conocemos al día de hoy? Mira, nos llama muchísimo la atención. Nosotros trabajamos desde diferentes líneas de acción y de hecho recientemente acabamos de concluir un diplomado que se hizo sobre masculinidad, participación social, con el apoyo del CONAVICIDA y del Ministerio de la Mujer. Pero el año pasado estuvimos desarrollando también una investigación sobre el tema de cómo los hombres vemos todo el tema de la planificación familiar. Y en cada uno de los procesos que desarrollamos desde el instituto nos percatamos de que la construcción social y identitaria de la masculinidad que se está produciendo en este momento es un poco similar a la que la recibían no ni siquiera nuestros padres, sino nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y no es una tendencia solo de la República Dominicana, es una escalada. Frente a toda la visibilización que durante los últimos 50 años las compañeras feministas han hecho, el patriarcado ha buscado y ha identificado formas de resemantizarse. Por eso vemos recientemente que ahora se hace muy comúnmente, sobre todo en estratos de clase media y clase media alta, una celebración para identificar el sexo de los niños. Si es niño o si es un niño. Sí. Eso ha vuelto y es la colación. O sea, frente a esa crítica que por más de 50 años se ha estado haciendo de la importancia de desmontar toda esa construcción de imaginarios que sexistamente segregan y limitan la vida de las personas, hoy día estamos buscando formas célebres de cómo ¿Por qué podría verse reafirmarlo? una celebración como esta como negativa? Porque precisamente te condiciona lo que tiene que ver con la construcción y las identidades de las personas. Tú lo que me estás diciendo es que automáticamente, si es niño, es varón, te saco los globos, te saco la serpentina en azul y desde ahí comienzo a construirte todo un imaginario que condiciona el desarrollo y las manifestaciones que esa persona puede tener. Aquí hasta se relaja a los padres que solamente tienen hembras. Chancletero. Chancletero, exacto. Pero por Dios. Y no obstante eso, con el caso de eso que Uchi señala sobre el tema de los imaginarios y de cómo esta generación, a pesar de se supone las transformaciones que social y educativamente hemos vivido, mucho más avanzadas que hace 30 años por suerte, vemos cómo se ha normalizado la idea de que yo pueda controlarle el celular, las conversaciones, a dónde va mi pareja y que eso, de hecho, sea percibido como normal. Precisamente es un diagnóstico, es un indicador de qué mal andamos. ¿Cuál es el principal problema de este proceso? La ausencia de una política pública, es decir, la ausencia de un diseño de una política pública es una política pública y te habla de la voluntad que hay para transformarla. El problema en República Dominicana no es que no haya acciones, porque indistintamente podemos tener críticas, pero hay acciones. Ahora es, ¿qué tan estratégicas y eficientes son acorde a la problemática que tenemos en este momento? Frente a casos como este, donde en lo que va de año, llegando a octubre, con 66 víctimas de feminicidio. Estamos hablando también, que a mí me interesa siempre señalar, que el feminicidio no es el equivalente a la cifra de violencia de género.
No, porque el eso feminicidio ya es no, el máximo eslabón. Claro, es decir, lo es lo fatídico. Cuando se producen 66 feminicidios, estamos hablando que las tasas de violencia emocional, de violencia verbal y de Sí. violencia estructural son enormes. Sí. Y esas no entran dentro de las cifras de feminicidio. Ni hay una estadística. Ni hay una estadística. Y precisamente el que se adolezca como Estado de estos niveles de indicadores que son importantes para superar cualquier problemática social es una de las principales grandes preocupaciones. A nosotros nos llama la atención sobre todo y nos preocupa, como sobre todo en el mes de noviembre, a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que precisamente viene a conmemorar un feminicidio triple, en el caso de las hermanas Mirabal, ¿no? Sí. Y el 8 de marzo, con el tema del Día Internacional, vemos un despliegue enorme de iniciativas, de acciones y de actividades. Sin embargo, en el resto de lo que se produce como política pública en el año, vemos una ausencia plena. El que todavía el día de hoy, la mayoría de los feminicidios que vemos de mujeres que se decidieron, que tuvieron la valentía de presentar una denuncia, vemos que muchas todavía terminan muriendo con la carta de orden de alejamiento en sus manos, porque el sistema judicial que organiza grandes eventos está dejando fuera un elemento tan concreto como la posibilidad de crear capacidades y condiciones técnicas y operativas para que los feminicidios realmente y efectivamente sean evitables. No, pero para los cartelones y los t-shirts ellos están Pero las campañas ¿tienen algún tipo de impacto? O sea, porque esa es la pregunta. ¿Tienen algún tipo de impacto las campañas? ¿Dónde fallan? ¿Dónde son positivas? Mira, las campañas, yo pienso que cualquier acción que se haga para hacer conciencia del problema es positiva. O sea, nosotros no descartamos ni la campaña, incluso nosotros somos parte de esta campaña a la que Uchi se refería, que a partir de un estudio realizado por OSFAN en la región, Sí. en el caso de República Dominicana, participamos el Instituto de Género de la UAS, el Centro de Género de INTEC y el NAN de Santiago y las compañeras de Conamuca. Hicimos ese estudio y hemos lanzado una campaña dirigida a la juventud. Resetéate, cambia de chip, basta de violencia contra la mujer. Eso es una campaña. Ahora, la campaña tiene un efecto momentáneo y te llegan de forma muy limitada. Bien, ahora, cuando tú tienes un país donde sí hay estadísticas de la violencia, tenemos que cada año más de 60.000 mujeres denuncian una realmente muy por debajo de lo real, pero más de 60.000 mujeres denuncian diferentes tipos de violencia. Y eso la Procuraduría da los datos de cuánta violencia psicológica, cuánta violencia física, cuánta violencia patrimonial. Ese dato está ahora. ¿De qué nos sirve ese dato si no hay un proceso continuo, sistemático, en el sistema educativo dominicano, por ejemplo, para ir desmontando esos imaginarios? Es bueno que sepa que imaginario, cuando hablamos de imaginario, es cómo la gente se concibe, cómo el joven, el niño, se va construyendo como hombre, como masculino. ¿Qué es para en este país la masculinidad? En este país, para tú ser masculino, tú tienes que ser violento. Tú tienes que ser capaz de enfrentarte en la calle con cualquier individuo, de vocearle de un carro a otro cualquier cosa, de ser capaz de de demostrar tu masculinidad a cada momento. O sea, al hombre dominicano a cada momento le están exigiendo demostrar la masculinidad. ¿Cómo? Buen macho, tiene que tener varias mujeres. No es posible que tú veas una mujer bonita y tú no la acoses en la calle, porque el acoso está naturalizado. Y yo pienso que estamos llegando mucho más allá. Estamos llegando a legitimar figuras históricas que todo el mundo reconoce como feminicida. Cuando en República Dominicana se plantea, aquí el dominicano es pelota. Cuando se habla de la cultura dominicana, se habla de la pelota. Y cuando tú dices que se está planteando declarar, homenajear con nuestro próximo certamen, campeonato, a un feminicida, tú estás marcando, tú estás planteando cuál es el modelo de hombre. Eso ha levantado muchas ronchas. Pero tiene que ¿Usted se refiere al caso de dedicarle el torneo a Matos Berrido? A Matos Berrido, un hombre que fue capaz de matar fríamente a su esposa en el 1982, que las personas que lo recordamos, todavía lo recordamos con horror, porque ese señor no pagó en la justicia y después de eso fue enviado como representante de nuestra nación. Nada más y nada menos que a la Santa Sede, Sí. que lo recibió. En Puerto Rico no lo recibieron.
En Puerto Rico las mujeres, pues inicialmente las mandaron a Puerto Rico, y las mujeres se movilizaron, las feministas protestaron y lo recibieron, pero en la Santa Sede los recibieron. Y después ese señor ha estado aquí de puesto en puesto. Muy bien, yo decía fuera de cámara, trabajando, a nadie se le niega el trabajo, pero homenajearlo, cuando la Procuraduría anuncia una cantidad de actividades para reducir la violencia contra la mujer, cuando para prevenir el feminicidio, vamos a ponerle como modelo a la población a un feminicida. Y más aún hay un tema también, que es como sociedad también, como la comunidad y la sociedad en sentido general es copartícipe del proceso de producción de violencia de género. Porque ahora está ocurriendo esto del homenaje, pero el señor Matos Berrido también incluso llegó a participar en campañas desde el Alitón, llegó a participar en campañas que promovían el tema de que los peloteros se le pegaran con el bate a la pelota, pero jamás a una mujer. Es decir, es una antítesis de cómo incluso se reconfiguran las imágenes y las figuras públicas en base a ocultar estos casos. Y el de Matos Berrido es uno de tantos. Es decir, ahora estamos viendo un caso fatídico y eminentemente lamentable como el de Pablo Rosa en la justicia. Vimos el del Fran Jorge Elías hace unos años, pero que es abuso no es feminicidio, contra pero es una menor. Vimos también el de Fran Jorge Elías hace unos años y ya sabemos cuál fue en la conclusión del caso con Sandra Curdas. Entonces, de lo que hablamos es que esos hechos, cuando lo vemos y vemos esas cifras, yo siempre lo digo, el feminicida no es el monstruo, visiblemente no es el monstruo. El feminicida es tu hermano, tu papá, tu compañero, soy yo, el feminicida es el chofer del carro público que te lleva. Es decir, somos todos esos hombres que potencialmente hemos sido socializados dentro del mismo sistema patriarcal que hoy tenemos que criticar. Así es. Lo que llamamos en este momento es precisamente porque solo existe la posibilidad de transformar esta realidad desde el reconocimiento. Y si no se reconoce con la visión sobre todo de transformarlo, será imposible poder erradicar un mal como el tema de la violencia de género. Me llama la atención el tema del reconocimiento porque precisamente hemos visto figuras y personas involucrarse en estas campañas y a la vez probablemente dentro de sus hogares se comporten de la misma manera en que critican en la campaña, es decir, han sido criados y formados como hombres fuertes que deciden, que son los que tienen la ley, batuta y constitución, como se dice, dentro de la casa. Sin embargo, en su cabeza, ellos entienden que eso está mal, pero no reconocen que en su accionar están adoptando todas esas formas que a la vez son criticables. ¿Cómo transformar esa cultura, esa mentalidad en un plazo breve? Mira, que es el reto que tenemos. En un plazo breve es complicado, porque imagínate, por ejemplo, que yo le pida a un hombre, a un señor de 50 años, que cambie lo que hace, o sea, el modo en que él fue educado, formado, socializado. Pero igual como te lo puedo plantear de ese señor de 50 años, te lo puedo plantear de un adolescente de 14, que desde que nació y en su proceso de crecimiento ha visto cómo su padre trata a su madre o cómo en la comunidad se gestiona este proceso. Hace días veíamos en redes sociales cómo se hizo un experimento social dentro de una casa cerrada, se escuchaban los gritos de un hombre golpeando visiblemente a una mujer y la gente pasaba por el frente de la casa, se detenía un poco, miraba, pero nadie se atrevió a tocar la puerta. Es decir, de eso hablamos. Los pilares de la cultura de la dominación, en el caso de la masculinidad, tienen tres elementos concretos. Sin embargo, al joven que tiró a la muchacha del hotel en su apartamento, de acuerdo con los testimonios, los vecinos del edificio donde él vivía iban y le tumbaban la puerta. De hecho, le llamaron, le pusieron la denuncia. Y le pusieron la denuncia. Exactamente. Y la familia logró sacarlo. Sí, efectivamente. Supuestamente, porque entonces, ahora... Cuando vemos casos como este, tú me dices, ¿y cómo lo transformamos? Mira, con el caso de los hombres hay tres elementos particulares. Primero, tenemos por la forma y la construcción social que hacen de nosotros y nuestra masculinidad, de minimizar la violencia. Nunca vemos como suficiente lo que hacemos para eso. Yo bromeaba un poco esta mañana con una amiga. Decía, siempre que yo veo estos carteles del amor, que me parecen bonitos, pero desde la noción del amor romántico, yo digo, ¿qué pecado, es decir, qué nivel de culpa tan grande siente un hombre que es capaz de desplegar una acción como esta pidiendo para perdón, pedir perdón? Porque era que tiene que haber hecho una barbaridad. Me imagino que fue la misma dimensión. Yo pienso un poquito más grande que la valla. Pero nosotros, o sea, nos podemos... Pero por eso el despliegue, señalar, porque algo grave hizo. Algo grave hizo. Entonces, ¿qué es lo peor del caso? Que desde el amor romántico que nos ha conformado, muy probablemente esa mujer, no solo por lo que hizo, sino por la presión social, porque cuando las amigas vieron eso, cuando la familia vio eso,
tanto No, la de ella pero como es la que del quiere. mismo, le plantea, mira, ese hombre está suficientemente arrepentido. Y ahí, eso forma parte de ese ciclo y de esa espiral de la violencia de género. Ese es uno. La transformación tiene que ver claramente, bueno, el primero es la minimización, el otro, además, es la justificación. Siempre es la razón de que, bueno, ella lo sacó de quicio, o fue porque ella se puso la mini muy corta. ¿Qué hizo o fue esa, porque qué hizo ella esa salió- mujer? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esa mujer para ¿Qué que hizo? ese hombre le Y de hecho, hiciera eso? nosotros Sí, usualmente sí, llegamos sí, sí. incluso a burlarnos satíricamente, con dolor, de decir que al final de cuentas las mujeres son responsables de todo lo que les pasa. Así es. O sea, al final de cuentas, Sí. cuando vemos incluso a veces en los análisis, y si usted se sienta a ver, cuando ocurre algún fenómeno de estos en redes Pero- sociales, pero- los comentarios que se dan debajo, Que por qué sobre no la todo, mujer no que lo por qué dijo no antes. denunció, que por Yo qué lo- no dijo antes, así, ahora ya viene a denunciarlo, señores. De lo que estamos hablando es de un ciclo en el que, así como ese hombre fue socializado para ejercer violencia, esa mujer socialmente fue también construida para ser receptora de esa Para violencia. permitirla. Es decir, Así ese es. proceso de transformación, ¿cuál es el problema en el que nos vemos involucrados en este momento? Que las mujeres tienen 60 años planteando y visibilizando todo el tema de esas desigualdades y de esas opresiones, con dificultades, con limitaciones, no han tenido apoyos estructurales, de hecho, con ejercicio de violencia estructural, que lo vemos aquí, todavía el que se tenga que discutir el tema de por qué la cuota de partidos políticos, la cuota femenina en el partido, en el tema de la participación Y que hagan política, trampa contra eso. y que hagan trampa contra Sí. eso es evidente, o sea, que yo Bueno. inscriba a mi esposa Me o a falta el mi punto hija. 3. Y el tercer punto es que indiscutiblemente lo que no se reconoce no puede transformarse. Es decir, Ya. en la medida en la que los hombres reconocemos eso, es la única posibilidad que tenemos de poder hacer. Virtudes, acciones una para reflexión transformar. final porque Pero- se nos acabó el programa. Bueno, mira, una reflexión final. Nosotras durante varios años estuvimos construyendo de manera interinstitucional una ley integral de prevención, atención y sanción a la violencia contra la mujer. Eso se estaba construyendo entre un conjunto de instituciones y hace poco fue mutilada y presentada, y fue tomada por un senador de la República, mutilada y presentada solo como un proyecto de la Procuraduría General de la República, reduciendo el premio a la violencia de género a lo que es ya el hecho punitivo, que llega a la justicia. Es decir, ¿después qué pasa? Después, ¿qué pasa? Solo desde una visión integral, interdisciplinaria, interinstitucional, vamos a poder desarrollar políticas a largo plazo donde intervenga el sistema educativo desde que comience el proceso de socialización en la escuela, en la familia, solo con la integración de manera permanente de los medios de comunicación en este proceso y que todas las demás asumamos esa responsabilidad, vamos a poder trabajar no a corto, a largo plazo, pero también diremos a los hombres y a las mujeres qué tanto la sociedad está dispuesta a aceptar la violencia contra las mujeres. A la gente que no vaya al play. La gente este que no año, vaya al play. si se lo dedica a Mato Berrido, no vayamos vaya al play, vamos a verlo por televisión. Bueno, ahí está la exhortación. Vamos a ver la pelota por televisión. Muchas gracias, Muchas gracias. a Virtudes de la Rosa, que es la directora del Instituto de Género y Familia de la UAS, y a Stalin Montero, Stalin Montero, que es el director, el coordinador de estudios de masculinidad de ese instituto. Bueno, buena pareja, ¿verdad?, para venir a plantear estos temas. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Amigos, mañana tenemos otra cita, así que los esperamos a las 6 de la mañana aquí en El Día.